Quisiera compartir con ustedes el mismo mensaje que compartí con los hermanos del primer servicio, que sé que va a ser de mucha edificación, porque creo que corresponde a lo que Dios está recordando en este tiempo. Dios ha dicho muchas cosas y lo podemos ver en su palabra, lo podemos leer, pero creo que de tiempo en tiempo el Señor empieza a recordar algunas cosas y creo que obedece, porque con el tiempo vamos olvidando lo que Dios ha dicho. Y obviamente lo que olvidamos no lo vamos a aplicar, lo que olvidamos quizás lo vamos a subestimar por ese mismo desconocimiento. Y una de las cosas para hacer la plataforma a este mensaje, que se titula Mientras esperamos, creo que le decía a los hermanos que nuestra comunión con Dios, escuche bien, la comunión que nosotros tengamos con Dios, esa relación o la falta de ella, siempre se va a dejar ver en nuestras vidas, ¿sí o no? Yo sé que quizás muchos de ustedes lo han experimentado. Cuando estamos en esos tiempos de búsqueda con el Señor, de poder apartar tiempo para Él y ser intencionales en buscarlo. Vemos que Él va produciendo en nuestras vidas esa llenura que nos va motivando hacia los cambios, que nos vuelve sensibles también a la voluntad de Dios. Pero fíjense, también creo que hemos experimentado esos tiempos donde quizás por algunos factores, el peso de la carga, tantas distracciones que vienen a nuestra vida, nos llevan a que esa relación o ese tiempo con el Señor mengue. Y creo que eso da pie para que empiecen a aflorar algunas cosas en nuestra vida, que quizás ya habíamos superado, cosas que ya habían pasado. Pero esa falta de comunión con Dios lleva a que esas condiciones empiecen a manifestarse nuevamente y las podemos ver a través de las palabras que decimos y a veces no nos damos cuenta. A veces no es que uno ande como con un ciómetro midiendo a la gente, pero sabes, aún muchas veces sin entrar en lo que es juzgar, podemos conocer un poco el estado espiritual de la persona aún como habla. He visto o he oído más bien muchas personas que en un tiempo Dios había hecho esa obra en ellos, en sus palabras, en su lenguaje, y vemos ahora como de una manera tan libre tienen nuevamente palabras corrompidas en sus bocas. Y quizás situaciones que habían superado, condiciones, vuelven a ser en ellos otra vez asidero. Y creo que eso obedece un poco también a esa falta, ¿no?, de búsqueda, o que ha menguado quizás nuestro nivel espiritual. Y obviamente eso va a entorpecer en nuestra vida muchas cosas. No solamente lo que Dios quiere hacer en nosotros, no solamente el crecimiento, el avance que necesitamos tener en el Señor, sino que amenaza también nuestro futuro con Dios. Y quiero que entienda esta última expresión o esta última parte, porque va a formar parte también de lo que quiero comunicarles en esta mañana. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, ella está llena de advertencias, ¿sí o no? Por donde quiera que nosotros nos metamos, hay advertencias de parte de Dios. Y sabe, las advertencias no son malas, porque las advertencias de alguna manera nos cuidan de peligros futuros. Algunos errores que pudiéramos cometer que van a traer un desajuste en lo posterior en nuestra vida, muchas cosas en nosotros. Y aquí en la palabra de Dios, y mayormente en el Nuevo Testamento, vemos una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, que podemos verlo, leerlo en muchos pasajes. Y esa advertencia es: velen y oren. Es decir, no se duerman, estén atentos, estén alertas y no dejen de orar. Y en una de los pasajes, él mismo dice, el espíritu está dispuesto, el espíritu siempre quiere la comunión con Dios, siempre quiere todo lo relacionado con Dios, pero nuestra carne quiere lo contrario. Por eso dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y obviamente en nosotros va a influir más a quien nosotros le estemos dando mayor lugar. Yo sé que usted entiende esto. Así que esa advertencia que dice el Señor, velen y oren, debemos tomarla con mucha seriedad. Y creo que debería ser eco en nosotros todos los días. Yo recuerdo y le decía a los hermanos que antes
siempre en la mayoría de los mensajes se predicaba, bueno, el Señor viene, no debería dejar de hacerse. Porque si el Señor dijo que vendría es porque Él va a venir. Amén. No sabemos el día ni la hora, pero de que viene, viene. Dios no miente. Pero ¿sabe? Eso de alguna manera nos mantenía alerta de que estuviéramos conscientes de nuestro estado espiritual, del estado de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estaba latente siempre eso. Tenemos que estar en las condiciones necesarias para cuando el Señor venga. O para cuando nosotros, ¿verdad? Un día nosotros vamos a irnos de esta tierra. Porque nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el Señor. Y así como cuando nosotros tenemos la conciencia de que Cristo viene y eso permite que nosotros podamos estar en las condiciones necesarias para recibirle, lo mismo ocurre cuando usted y yo sabemos, ¿verdad? Consideramos, todos lo sabemos, pero muchas veces no nos detenemos a pensar de que un día vamos a morir. Pero cuando usted y yo nos detenemos a pensar eso con mucha seriedad, sin ningún tipo de fobia, ¿no? Sino considerando que un día no vamos a estar aquí, eso nos lleva a saber cómo vivir. ¿Sí me entiende? Entonces son las perspectivas de las cuales nosotros debemos vivir. Ahora, cuando nosotros vemos lo que es el panorama mundial, vemos un aceleramiento en el cumplimiento profético. Amén. No voy a profundizar en muchas cosas por razones de tiempo. Pero fíjense, los estudiosos, los que estudian de manera más minuciosa lo que es el acontecimiento profético, ellos dicen que en este tiempo se han cumplido más profecías que en los otros tiempos. Hay un aceleramiento profético. Y sabe, todo esto, escuche bien, nos está advirtiendo, dígale que está a su lado, advirtiendo. Esto nos está advirtiendo que tarde o temprano el Señor Jesucristo se va a manifestar. Y Él levantará a su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que muchos de los que estamos en las congregaciones no creen mucho esto. No tienen mucha convicción acerca de la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces le sucede, le decía a los hermanos, como aquel niño que su mamá le dijo, te vas a estudiar la lección de Moisés cuando abrió el Mar Rojo. La madre le explica la lección al niño, él se la estudia y él está allí en el salón de los niños y dice, y luego Moisés tenía detrás a los egipcios que venían persiguiéndolo y delante el Mar Rojo y luego todo el pueblo pasó por el puente. Oye, pero no fue lo que te dijo, no, el mar se abrió, Moisés extendió la vara y él se abrió. Y el niño le dijo, ¿quién te va a creer eso, mami? ¿Quién te va a creer eso? Me van a creer mejor si yo les digo que había un puente. Y ellos pasaron a través de... Y sabe, nos da como risa, ¿verdad? Nos da risa, me da mucha risa. Pero muchas veces es la condición de nosotros. Lo leemos, sí, está allí. Pero ¿realmente tenemos convicción acerca de esto? Porque si nosotros tenemos convicción acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir por su pueblo, eso nos va a llevar, ¿sabe? ¿A qué? A prepararnos de manera continua. Y que este tiempo que tenemos aquí en espera, ¿cuál es el propósito? De que nosotros podamos prepararnos y que podamos estar en las condiciones necesarias para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay cosas, escuche bien, usted que viene por primera vez, que escucha a través de estos medios, que está aquí. Hay cosas que por más que nosotros oremos, Señor, que no pasen los terremotos, Señor, que no venga hambre, Señor, que no vengan más virus, Señor, que no acontezca esto, por más que nosotros oremos, no van a dejar de suceder. ¿Sabes? Porque es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y dice su palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a cumplir. Lo crea o no la gente. Eso se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Dios ya ha hablado muchas veces y nos ha advertido. Y cuando usted le advierten de algo, ¿qué permite eso? Que usted tome las previsiones necesarias. Quizás para que no ocurra lo que pudiera ser un desastre para usted, para su familia o cualquier otra cosa. Para ponerlo exento de un error
o una mala decisión. Como dice el dicho por allí, muy viejito, en guerra avisada, los soldados no mueren. ¿Por qué? Porque están advertidos, están avisados. Pero ¿sabes qué? Esta espera que nosotros tenemos, no de ahora, porque muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que caminaron con Dios no lo vieron. No sé si nosotros lo vamos a ver, o quizás sí, pero como no lo sabemos, debemos prepararnos cada día. Y algunas personas, ¿sabes? La espera les hace pensar que esto no va a suceder, que esto nunca va a llegar, así como decía el pastor y el hermano Pinto el jueves, como en los días de Noé. La gente no creyó que llovería. La gente no creyó que había un diluvio, nunca había llovido. No sabía ni siquiera lo que era un diluvio. No había caído la primera gota, habían pasado 120 años y nada sucedía hasta que llegó el día. Dígalo, hasta que llegó el día. Iglesia, el día llegará. No sabemos cuándo, pero el día va a venir. Y dice la palabra de Dios que llegará cuando nadie lo espere. Como lo dice en Lucas 17:26. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios le dijo a Noé, ya íbamos a meter a Moisés en el arca. Cuando le dijo a Noé que entrara en el arca, dice que Dios cerró la puerta. Entienda algo, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. El mismo Dios que abre puertas para que usted entre y para que yo entre, es el mismo Dios que cierra puertas para privarnos la entrada. Son advertencias. Ahora, yo creo firmemente que esta demora para nosotros, demora del Señor, es una extensión de la misericordia de Él. No solamente, escuche bien, para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, que andan muertos en delitos y pecados. Porque ¿sabes? El pecado nos hace merecedores de muerte. Y la muerte nos separa de Dios. Para eso vino Jesús, para solucionar este problema existencial. Amén. Pero fíjense, el Señor habla también a cada uno de nosotros. Y dice que el Señor no retarda. Escuche bien, en 2 de Pedro 3:9. Está hablando también a la iglesia, el que tenga oídos que oiga, como dice la palabra. El Señor no retarda, es decir, no atrasa, no posterga su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Pero dice el Señor que no es que se está tardando, sino que Él es paciente. ¿Con quién? Dice para con nosotros. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ahí nosotros vemos que quizás lo que Dios para nosotros se ha tardado es por la extensión de su misericordia. Y escuche bien en el versículo anterior, que es el 8, de allí de 2 de Pedro 3:9, dice, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que nosotros pensamos que es una tardanza enorme, para el Señor es un día. Amén. Él es eterno, nosotros no. Y Él en su eternidad, escuche bien, Él abrió como un paréntesis, principio y final. Y nos puso aquí, ¿sabes? En la tierra. Y aún para los que dicen que el Señor no viene, todo el tiempo los cristianos hablando que Cristo viene, que Cristo no viene. Así no venga en nuestros tiempos, en nuestra era, como lo querramos decir. Usted y yo un día vamos a morir y todos vamos a comparecer delante del tribunal de Dios. Por eso dice el 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sin aviso, cuando nadie lo espera. Pero dice el 11, escuche bien, como no debéis vosotros andar santa y piadosa, en piadosa manera de vivir. Entonces, mientras la espera, hay muchas cosas que nosotros debemos hacer.
y en las cuales no solamente debemos ser intencionales, sino que debemos, ¿sabes?, emprender lo que debemos emprender, lo que Dios demanda. Porque Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si el Señor dijo que vendría, es porque Él lo va a hacer. Amén. Ahora, ¿qué es lo que espera el Señor? Encontrar a su iglesia en las condiciones necesarias. Por eso les decía que la tardanza no es para los que están perdidos en delitos y pecados, sino también es para nosotros. Es el tiempo de preparación, porque estamos en esa antesala de la venida de nuestro Señor Jesucristo y debemos tener las condiciones necesarias para encontrarnos con Él. Debemos de alguna manera desprender de nosotros ese pensamiento que muchas veces nos lleva a ser indulgentes con el pecado, negligentes con nuestra vida espiritual, de que Dios nos ama mucho, que Él va a esperar por nosotros, de que Él no me va a quitar lo que me dio, de que Él me va a recibir tal como yo soy. Sabes, estamos en una espera, iglesia, y escuche bien, lo que hagamos durante la espera va a determinar cómo nosotros pasemos este tiempo. Esto es lo neurálgico. Lo que hagamos en este tiempo, en esta espera, va a determinar cómo vamos a pasar este tiempo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Creo que la tierra está como con dolores de parto, y sabes, y nadie tiene la garantía que las cosas mejorarán. Según dice la Biblia, las cosas no van a mejorar. Pero ¿cuál es la garantía de nosotros? Que el Señor ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que ninguna condición de la tierra o lo que pase en la tierra va a alterar los atributos de Dios. Él sigue siendo amor, Él sigue siendo guardador, Él sigue siendo proveedor y sanador. Dele la gloria a Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer mientras esperamos al Señor? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos al Señor? ¿No se ha preguntado eso? Dígale a la persona que está a su lado, llenar tu lámpara de aceite. Es necesario. Porque como les dije, en este tiempo el enemigo reservó sus mejores armas de destrucción. Y eso lo estamos viendo. Por eso es que la actitud que nosotros tengamos hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo tendrá un impacto en la forma como nosotros llevemos nuestra vida aquí en la tierra. Y quiero que usted vaya conmigo, si trajo su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? No me diga amén, levántela. Ajá. Quiero que vaya conmigo a Mateo 25 del 1 al 13. Esto no me va a tomar 2 minutos leerlo, escuche bien. Dice así, escuche. El reino de los cielos será como 10 jóvenes, 10 vírgenes, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Cuántas vírgenes eran? 10. No se pierda. 5, es decir, la mitad de ellas eran insensatas y la otra mitad eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Ellas llevaron sus lámparas con aceite, pero no llevaron para recargar. Es decir, la recarga es lo que va a permitir que nosotros podamos, ¿sabes?, poder mantenernos firmes en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y dice, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Yo me imagino, ¿sabes?, 10 mujeres juntas, aquello parecía una gallera. Y dice, las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. ¿Qué le estaba sucediendo a las lámparas? Se estaban apagando. Hay lámparas que se están apagando y no te has dado cuenta. Y luego dice, no respondieron,
No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban, repita conmigo, mientras iban a comprar, fíjate, el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las preparadas. Y dice, después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban. Respondió él. Por tanto, agregó Jesús, no las conozco. Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, podemos notar que el Señor ya había dado una advertencia. En el capítulo 24 de Mateo, el capítulo que muchas personas no quieren leer porque les da terror. Como me decía una hermana, no quiero leerlo, es el capítulo del terror donde todas las cosas malas van a suceder. Pero el Señor en el versículo 44, Él da una advertencia. ¿Y cuál es la advertencia? Estén preparados. Y fíjense que no es opcional, pero Jesús, más adelante, allí en el capítulo 25, del 1 al 13, habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que también, escuche bien, representa una gran advertencia para cada uno de nosotros acerca de la condición de la iglesia en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que la parábola de las 10 vírgenes representa la condición de la iglesia de los últimos tiempos. Amén. Entonces fíjense lo que dice. Él dice, estén preparados. Y luego él da una advertencia a través de esta parábola. Y deja ver cuál será la condición final de acuerdo a lo que hagamos aquí. Por eso les decía, lo que hagamos durante la espera no solamente va a determinar cómo nosotros pasemos este tiempo, sino cuál será nuestro destino final. Amén, iglesia. Entonces, cuando usted y yo somos advertidos en algo, es porque se nos está dando un aviso. Y cuando estamos avisados acerca de algo, podemos estar, dígalo conmigo, prevenidos, preparados. Eso quiere decir con las condiciones necesarias. ¿Necesarias para qué? Para cuando llegue el novio por su iglesia. Amén. Entonces, usted puede ver que esta parábola también es una ilustración acerca de la condición o de los dos grupos que puede haber en una congregación. Para los que no han leído la parábola, aquí vemos que eran 10 vírgenes que fueron invitadas a una boda. Las 10. Y obviamente, si fueron invitadas, ellas pertenecían al círculo íntimo del novio. Ellas tenían, escuche bien, la responsabilidad no solamente de llevar sus lámparas, sino también llevar abastecimiento para esas lámparas. Fueron invitadas por el novio, pero no era responsabilidad del novio llevar el aceite, sino de las vírgenes. Era responsabilidad de ellas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando las vírgenes eran invitadas a escoltar el novio, tenían que alumbrarle el camino. Porque si el camino no estaba alumbrado, ellos tropezarían en medio de la oscuridad. Ahí podemos ver cómo la falta de aceite también en unas vidas, ¿sabe? Permite que nosotros podamos tropezar. ¿Por qué? Porque donde no hay aceite, no hay fuego. Donde no hay fuego, no hay luz. Estoy hablando de estos tiempos antiguos, donde el aceite no solamente servía para sanar las heridas, para aplicarla en la piel y muchas otras cosas más, sino que servía como combustible. Servía como combustible para colocarlas en las lámparas y dar luz. Por lo tanto, una lámpara que no tenía aceite era simplemente un adorno. Ellas eran responsables de abastecerse el aceite. Por lo tanto, ¿por qué la palabra de Dios
las nombra como 5 mujeres insensatas, 5 mujeres imprudentes. ¿Por qué? Porque no se abastecieron de aceite aun cuando estaban advertidas. Es una insensatez que cuando estamos advertidos acerca de algo, hagamos lo contrario. ¿Sí me entiende? ¿Y cuántas cosas nosotros hemos conocido de Dios? A través de su palabra. Y el Señor nos advierte muchas cosas acerca de algo. Y nosotros vamos en sentido contrario. Eso es una insensatez. Así como es una imprudencia, una insensatez, que usted o yo no nos abastezcamos de algo que vamos a emprender. No nos abastecemos del conocimiento que necesitamos para emprender algo, un negocio, lo que sea. Usted no se abastece del conocimiento que lo va a llevar a madurar para emprender un matrimonio. Y así como eso, muchas cosas en la vida. Ahora, fíjese bien, en el versículo 1 allí, dice que el reino de los cielos será como estas 10 vírgenes solteras. 5 prudentes y 5 insensatas, 2 grupos. Y yo decía, Señor, esto nos deja ver también que las personas con las cuales nosotros andamos influyen en nuestra vida. Eran 2 grupos. 5 que tenían una profundidad y 5, ¿sabes?, que no tenían profundidad en su relación o en su asignación con Dios. 5 representan lo superficial y 5 la profundidad. Escuche bien, ese es el estado de la iglesia. Personas, por un lado, que viven una vida superficial, que quizás se conforman con lo que domingo a domingo reciben, por lo que alguien les envía, lo que alguien les provee, pero no son diligentes en buscar su propio aceite, en buscar su propia comunión con Dios. Viven vidas superficiales. Pareciera que son solamente creyentes que caminan con Dios los días domingo, pero solamente 2 horas. Porque sabes, cuando venimos de nuestras casas, quizás te vienes guindando con tu cónyuge, con los hijos, pero como decimos, ahí tenemos el transformador en la acera. Ponemos allí el pie en la acera y nos transformamos en cristianos. Pero cuando salimos, entonces sufrimos otra mutación. 2 horas de cristianos solamente en la semana. ¿Podemos lidiar con eso nosotros? Todo lo que estamos enfrentando a diario, todo lo que vendrá, todo lo que el enemigo está desplegando para este tiempo. ¿Puede competir o resistir los 3 minutos cuando salgo de mi casa y digo, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, que tus ángeles vayan conmigo, amén? Con todo lo que vamos a lidiar en ese día. Es lo superficial. Pero habla de 5 que tenían profundidad. ¿Sabe? Que eran diligentes en buscar su aceite. Porque entienda algo. Usted y yo debemos buscar nuestro propio aceite. El aceite no se comparte. El aceite se busca. Y cuando me refiero a aceite, es esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Dice que 5 eran prudentes. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer prudente es aquella que se abastece de todo lo que necesita para que su lámpara no se apague. Es aquel que no es negligente con su condición. ¿Cuántas veces notamos en nuestra propia experiencia que nuestra vida espiritual no es igual como antes? Que muchas cosas han mermado, que muchas cosas han decaído, que lo que antes me apasionaba ya no. Lo que antes era importante para mí ahora es religiosidad. Y se ha apagado, ¿sabes?, la llama en nosotros y pareciera que no nos importa. Pero alguien que es prudente se abastece de lo que necesita para que su lámpara no se apague, no la deja apagar. Porque busca ese combustible necesario para estar encendido, para estar ardiendo en la presencia de Dios. Y esto no nos garantiza que no es que no vamos a tener dificultades o problemas, sino que vamos a prevalecer ardiendo aún en medio de.
Porque usted puede ver allí que la espera a ellas le produjo cansancio y sueño y se durmieron por el cansancio. Pero hay dos tipos de sueño. Aquel que es por cansancio y aquel que es por un sueño espiritual. Descuido de buscar la presencia de Dios en nuestra vida que trae apatía, que trae somnolencia. Una persona prudente es intencional en profundizar su relación con Dios. No se conforma con lo que recibe. Depende del Espíritu Santo de Dios. Le da lugar en su vida. No emprende nada sin antes llevarlo a la presencia de Dios. Es una persona prudente que no solamente, escuche bien, anhela la venida de Cristo, sino que se prepara para ella. Porque hay muchas personas también que dicen, yo quiero que Cristo venga pronto. Pero lo hacen como un medio de escapismo. Yo quiero que venga pronto porque estoy cansado del gobierno, estoy cansado de esto, estoy cansado de que los niños pasen necesidad, de ver tantas cosas. Y la gente ve la venida de Cristo como un escapismo. Pero alguien que es prudente, ¿sabe? No solamente anhela la venida de Cristo, sino que se prepara todos los días para esa venida. Son dos cosas totalmente diferentes. Y creo que en el tiempo de la espera, ¿sabe? En el tiempo de la espera, y sé que quizás aquí muchos están esperando algunas cosas. Y tú dices, se ha prolongado la espera. Pareciera que no va a suceder nada. Pero sabes, muchas veces Dios propicia esos tiempos de espera. Porque en los tiempos de espera es donde van a salir nuestras convicciones. En los tiempos de espera es donde va a salir si en verdad hemos estado abastecidos o no. Nosotros pasamos de un tiempo, todavía hay secuelas, obviamente, de pandemia bien rudo, ¿verdad? Donde había confinamiento, tantas cosas que sucedieron. No voy a ahondar en cuanto a esto. Y por un lado, quizás muchos aprovecharon este tiempo para crecer en su relación con Dios, en el estudio de la palabra, en depender de Dios, viendo allí la manifestación de Dios. Pero ¿sabe? Muchos dejaron el camino del Señor. Porque a veces los tiempos de espera, los tiempos de proceso en nuestras vidas son para que salgan las convicciones o no que hay en nuestro corazón, si estamos preparados o no. Una persona prudente es alguien que se esfuerza por mantener su vida llena del Espíritu Santo de Dios. Repita conmigo, que es diligente en buscar la presencia de Dios para estar fortalecido hasta el final. Hasta el final. ¿Por qué? Porque no es una carrera donde nosotros empezamos solamente, sino una carrera que debemos terminar. Amén. Que debemos terminar. Por eso no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Dele la gloria a Dios. Y sabe, una vida llena de aceite se reconoce, ¿sí o no? Y no es que nosotros tengamos un unciómetro midiendo a todo el mundo. Pero una vida que está llena de aceite se reconoce. Porque es una vida fructífera. Es una vida donde aflora ese fruto del Espíritu, se deja ver en su vida. Una vida llena de aceite, ¿sabes? Valora lo que ha recibido y es responsable por lo que ha recibido. Estas prudentes valoraron el aceite que habían recibido. Por eso usted puede ver más adelante que cuando le faltó a las otras, ellas entendieron el valor del aceite cuando lo perdieron. No nos acostumbremos, ¿sabes?, a valorar lo que tenemos y a quien tenemos cuando lo perdamos. Debemos aprender a valorar lo que Dios nos ha dado. La responsabilidad que Dios nos ha dado. Estas vírgenes, 5 vírgenes prudentes, eran responsables. Estaban agotadas, estaban cansadas, estaban aún esperando igual que las demás. Pero ¿sabes? Ellas no abandonaron su asignación. En cambio, el insensata es alguien que ve que su vida espiritual se está apagando,
y no hace nada. Le da igual. Se acostumbra a ese estado de esterilidad. Porque así como nosotros podemos ver y conocer una vida encendida por Dios, una vida que tiene aceite en su lámpara, también podemos ver muchas vidas que carecen de Él. Y a veces vidas que no se han apagado totalmente, porque pareciera que hay algunas cosas que todavía se están haciendo. Pero es una luz que cada día se vuelve más tenue. Su lámpara se está vaciando y no le importa. Han cambiado muchas cosas en su vida que deberían estar y no le importa. Un estado de negligencia, alguien que se conforma con lo que recibe y no procura más. Y cuando usted y yo, ¿sabes?, anhelamos y buscamos ese aceite, hay en nosotros un anhelo continuo de querer más. Por eso es que en lo físico, en lo natural, cuando usted come, usted se le sacia el hambre. Pero aquí es diferente. Cuando comemos, tenemos más hambre y sed de Dios. Eso es lo que sucede. Y no nos conformamos con lo poco, queremos más. Queremos, como el Señor le dijo al profeta, no es hasta los tobillos, no es hasta las rodillas, no es hasta los lomos, es en la profundidad. Allí es donde nos quiere el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le revela su secreto y le revela, ¿sabe? Trae su revelación a aquellos que están en íntima comunión con Él. Y por eso usted ve que Dios no tiene favorito, como siempre lo decimos, pero tiene íntimos. Y a los íntimos se les revela lo que al común no. Dios quiere que usted y yo seamos íntimos de Él. Pero alguien sabe que es negligente, alguien que es insensato, ha descuidado aún la asignación que Dios le ha dado. Por eso vemos muchas personas que descuidan aún su obligación delante del Señor. Han descuidado el llamado, han descuidado el ministerio, porque eso es lo que nos lleva la falta de aceite. A que nuestra vida deje de tener ese fuego, ese calor que nos caracteriza para seguir impulsando no solamente nuestra vida en dependencia al Señor, sino lo que Él nos ha dado. Alguien que es negligente es aquel que ha sustituido los tiempos de oración, los tiempos de la lectura de la palabra, por otras cosas que lo tienen distraído, por otras cosas que lo han llenado. Y sabes, la distracción tiene que ver cuando nosotros no estamos atendiendo lo que deberíamos. Estamos atendiendo otras cosas, estamos pasando tiempo en otras cosas. Pero queremos cosas de Dios, pero no queremos pasar tiempo con Él. Yo me voy a permitir decir esto. No soy de muchas como que visiones y sueños. Alguien a veces me dice, pastora, soñé algo. Y yo, viniste a la persona incorrecta. No tengo ese don de interpretar sueños. A veces Dios, por su gracia y su misericordia, me lo da. Porque creo que hay que tener temor para estas cosas, de que Dios me dijo, que Dios esto. Pero en estos días, ¿sabes? El Señor me mostró una visión. Y yo en esa visión veía como hordas de demonios. Hordas de demonios que venían como comandados por algunos de alta jerarquía que venían al frente. Y en esa visión yo veía como los que estaban al frente llevaban una pancarta bien grande. Yo no la podía ver porque estaba como a un costado. Entonces me hice como hacia adelante, estiré mi cuello y vi lo que decía en la pancarta, que ellos llevaban, estaban comandando allí. Y la pancarta decía distracción. Distracción. Y es una de las tantas armas, sabes, que el enemigo ha desplegado en este tiempo para que nosotros durmamos, para que nuestras lámparas dejen de arder, para que nuestro fuego se apague, porque usted y yo sabemos que va a prevalecer en nosotros a quien le demos más lugar.
Por eso el Señor dijo, ¿saben? Esa advertencia una y otra vez. Velar, orar, velen, oren, no se adormezcan. Porque el espíritu está dispuesto, siempre quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la carne no. La carne es débil. Y va a prevalecer aquella que nosotros le demos más lugar en nuestras vidas. ¿Sabes? Aquellas mujeres se llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Fueron a la boda sin estar preparadas. Y ellas sabían. Quizás, no sé, aquí como especulando un poco, le pusieron más empeño a lo que se iban a poner. Este te queda mejor, este color. No sé. Porque no es que no hagamos algunas cosas, sino que no dejemos de hacer aquello que debe ser hecho. Porque cuando dejamos de hacer aquello que debe ser hecho por otras cosas, eso es distracción. Y a veces nos estamos distrayendo con tantas cosas y no nos damos cuenta. Ellas fueron a las bodas sin estar preparadas. Ahora, escuche bien, según la parábola, que tiene que ver con el desarrollo del reino, cómo se mueven las cosas en el reino. Aquel que no esté preparado en lo que se le asignó con antelación, obviamente, no merece entrar. No merece entrar. Aquel que descuida lo que Dios le ha dado. Y sabes, todos los días, mis hermanos, todos los días, no se conforme. Hay gente que dice, hoy recibí gloria de Dios y fui, oramos y siente que está abastecido para el próximo día. No, cada día trae su propio afán. Por lo tanto, cada día necesita su propio aceite. Todos los días. El aceite de hoy es viejo ya mañana. Y a veces nuestras lámparas se van vaciando y no nos damos cuenta. Porque estamos envueltos en tantas cosas. Pruebas, como les dije, que se extienden, situaciones que no se resuelven, enfermedades, problemas, tantas cosas en donde necesitamos la presencia de Dios, mis hermanos. Si no, estos tiempos van a acabar con nosotros. Los problemas van a acabar con nosotros. Y no solamente, ¿sabes? Nuestra fe se va apagando, sino nosotros nos vamos apagando también con la fe. Diga conmigo, si no hay aceite, no hay fuego. Si no hay fuego, no hay luz. Y la falta de luz no permite, escuche bien, que nosotros veamos con lo que estamos tropezando. Por eso hay recurrencia en muchas cosas. Y recurrencia. Yo creo en la obra de Cristo. Y dice que el que empezó la buena obra la irá perfeccionando, progresivo, pero no en la misma área. Él va transformando nuestras vidas. Pero es triste ver muchos cristianos lidiando por años, por meses, por tiempo con las mismas cosas. ¿Sabes por qué? Porque la falta de luz permite que las tinieblas avancen en nosotros. Y empezamos a tropezar con muchas cosas, una y otra vez, sin experimentar libertad en nuestra vida. Diga conmigo, una lámpara vacía es solamente un adorno. Y sabes que vemos también en las congregaciones, tristemente, como personas se mueven con los dones, y eso no está mal, y los talentos que Dios le ha dado, eso es bueno. Pero se han acostumbrado solamente a esto, al conocimiento, a los dones, a los talentos. Pero sabes, podemos tener todo esto, pero si no hay aceite, no hay fuego. Tengamos los dones que tengamos. Entonces, no debemos acostumbrarnos, y esto es un llamado para cada uno de nosotros. Y no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Quizás te sientes incómodo o indiferente, no sé. Yo creo firmemente que la palabra de Dios no sale vacía. Nos retorna vacía. Pero no debemos acostumbrarnos a vivir vidas apagadas. Es decir, que aún la gente nos vea y les dé sueño, les dé flojera. El solo hecho pareciera que ya no tenemos nada bueno que decir. No debemos acostumbrarnos a vivir de esa manera. Vidas apagadas. ¿Sabes? Porque Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para arder. Amén. Para arder. Y si no ardemos, otras cosas vendrán a nuestra vida.
Es como le decía a los hermanos, si usted tiene chiripas o cucarachas en su casa, no sé si las tiene. Gracias al Señor, no. Pero fíjense, usted puede ver que si la cocina no está encendida, ¿qué pasa? Ni la luz, ellas salen y se pasean, y la discoteca arriba de la cocina. Las chiripas. Pero cuando usted prende la luz, ¿qué pasa? Corren. Y si la hornilla está encendida, ellas ni se asoman. Por eso es que hay mucha gente que está sufriendo de opresión diabólica, satánica. Gente aunque son cristianos, que están experimentando opresión demoníaca. ¿Sabes por qué? Porque no hay aceite en la lámpara. Y si no hay aceite, no hay fuego. Y donde no hay fuego, hay tinieblas. Y las tinieblas, donde están, hacen abundar los demonios y la opresión del enemigo. Diga, necesito el aceite. Amén. Dice que las prudentes llevaron vasijas junto con sus lámparas. Ellas estaban listas para cualquier espera, para cualquier proceso. Y no es que no te muevan los procesos. Sé que algunos de ustedes han pasado cosas muy duras, pero han permanecido. ¿Y sabes por qué has permanecido? Porque hay aceite en tu lámpara. Porque a pesar del dolor, el fuego no ha dejado de arder. A pesar de la prueba, el fuego está allí inextinguible. Porque has pagado el precio de la búsqueda. Porque tú sabes y has conocido que el aceite nadie te lo puede dar si no se busca en la presencia de Dios. Y ahí vemos la diferencia. Porque muchas personas aún no han podido resistir lo que están pasando, lo que vivieron. Y hoy sus vidas están marchitas, están opacas. Ni siquiera una luz tenue tiene. Necesitamos el aceite de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Es en la presencia de Él, del Espíritu Santo, iglesia, donde nosotros nos fortalecemos. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Algunas personas muchas veces dicen, pastora, ¿cómo ustedes pueden poder prevalecer ante tantas cosas? Porque a veces la gente cree que los pastores somos inmunes, que tenemos inmunidad en las pruebas, ¿no? Como le dan inmunidad a las personas en algunas cosas. No, somos de barro también. Pasamos situaciones. También lloramos. También nos suceden cosas que a veces la gente desconoce. Pero ¿sabes cómo podemos prevalecer? Solamente con la presencia de Dios. Porque si no fuese así, ¿sabes? El fuego de prueba y todo lo que pasamos ya hubiera acabado con nosotros. Pero en medio de lo que pasamos, vemos la intervención soberana, absoluta y poderosa de aquel en quien nosotros confiamos. Vale la pena. No permitas, ¿sabes? No te permitas sustituir ese tiempo por nada. A veces decimos no tengo tiempo o pareciera que no sacamos el tiempo para eso. Pero mira cómo pasamos algún tiempo, algunas horas mirando las redes sociales. Gente que ni nos conoce ni le importamos, ni siquiera ora por nosotros. No digo que no vea. Y sabes, a veces te toma la noche, pasada las 12. Lo digo porque muchas veces yo me quedo orando, estudiando, y de pronto el Señor me da algo y lo publico y hay gente que a esa hora lo ve. Y yo digo, seguramente está orando. Si te puedes quedar hasta altas horas de la noche, aprovecha ese tiempo para buscar la presencia de Dios. Duerme menos, madruga, saca tiempo para Dios. Porque sabes, el diablo te va a dar muchas razones para no hacerlo. Pero el espíritu que está dispuesto te va a dar muchas razones para hacerlo. Y aún nos va a fortalecer para poder hacerlo. Amén. Dale la gloria a Dios. Ahora, quiero ir en esta última parte.
La espera reveló quienes estaban preparadas. Este tiempo que estamos viviendo de espera está revelando lo que estamos viviendo, mis hermanos. Todo. Usted sabe, no tengo que profundizar en cuanto a esto. No solamente lo que se vive fuera, sino lo que estamos experimentando, aún en nuestro país, en nuestras mismas familias. Está revelando, ¿sabes quiénes están preparados? Y esa misma espera revela convicciones. Esa misma espera revela lealtades, consagración, fidelidad. Es lo que revela la espera. Y por eso Dios muchas veces lo permite. Y sabes, todo esto, aún la presión que muchas veces vivimos, va a dejar ver el nivel de aceite que nosotros tenemos. Porque ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? El nivel de aceite que se tenga. Por eso nosotros seremos distinguidos. Entonces Dios está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Quizás no te habías dado cuenta que tu lámpara ha estado vacía. Por eso perdiste el gozo, que es lo que nos fortalece, que dice la Biblia. La lámpara se vació y ya no tienes la misma fe que tenías antes. Y pareciera que lo que hacías para Dios ha perdido sentido o ha perdido propósito. Cuando no hay aceite en nuestras vidas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El enemigo toma aún ventaja en nosotros. Porque hay tinieblas, hay ausencia de luz. La luz, que es la palabra, es la que trae libertad a nuestras vidas. Amén. Entonces no podemos ser negligentes. Hay muchos esperando por tu luz. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Nosotros somos luz. Pero una luz no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre toda la casa. Ya basta de que seas cristiano a la secreta, donde la gente ni siquiera conozca que tú vienes a la iglesia. Y me siento atrás porque esta gente publica todo por Instagram. O sea, que alguien me vea y me descubra. No, que usted y yo, ¿saben? Busquemos la presencia de Dios porque anhelamos ver nuestra vida arder. Te hago una pregunta. ¿No quieres que tu vida arda? ¿No quieres ver tu vida arder? Entonces pidámosle al Señor, Señor, quiero que mi vida arda. Ponte de pie, por favor. Y ahí de pie quiero leerte algo. Escuche bien. ¿Cuál fue el problema con las insensatas? Escuche. Ellas menospreciaron el aceite. No le dieron la importancia. Cuando nosotros menospreciamos el aceite, cuando no buscamos nuestra comunión con Dios, cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, estamos menospreciando el aceite. Cuando no somos responsables con lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabes? Aquí Dios le ha dado a muchos asignaciones. Estás siendo responsable con lo que Dios te dio. Pero la falta de aceite crea insensibilidad, aún en lo que hacemos para Dios. No menospreciemos el aceite. Porque fíjate, te voy a leer esto. Ellas consideraron que el Señor tenía que esperar por ellas. No tenemos aceite, vayan a comprar. Porque cada quien tiene que tener su propio aceite. El aceite no se comparte, se busca. No quiero que le olvide eso. Y ellas fueron. Pero sabes, dice el 10 que mientras ellas iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las que estaban preparadas entraron. Y enseguida que entraron, la puerta se cerró. A veces nosotros consideramos que Dios tiene que esperar por nosotros. Menospreciamos lo que Dios nos ha dado. Es que ahorita estoy muy ocupado, es que ahorita no puedo. Y sacamos tiempo para tantas cosas.
menos para buscar a Dios. Y sabes, es un pecado no buscar a Dios. Y es un peligro para nosotros. ¿Por qué pecado? Porque cuando yo busco a Dios, yo le estoy diciendo, yo dependo de ti. Yo estoy reconociendo que todo lo que yo necesite aquí y allá depende es de ti. No puedo autoabastecerme. Eso lo puedes hacer tú. ¿Y por qué es un peligro? Porque sabes, la falta de fuego, de calor en nuestras vidas, nos vuelve vulnerable para muchas cosas. Es como estar en medio del desierto, en una selva, y no tener una fogata. Es muy peligroso. Así es nuestra vida. Y a veces queremos decirle, Señor, es que estoy haciendo esto, después que haga lo otro, después que vaya, después que se solucione. Ellos menospreciaron el aceite. Pero cuando quisieron entrar, y esas son las cosas que a veces no nos gusta conocer acerca de la manifestación del reino. La puerta se cerró. Y cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Nadie puede abrirla. Y ellas no pudieron entrar al banquete. Y sabes, ellas lloraron y suplicaron, Señor, Señor, déjanos entrar. Y el Señor les dijo, no las conozco. ¿Sabes por qué? Porque seremos conocidos delante de Él por el nivel de aceite que tengamos, la presencia y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a distinguir ese día? Ese nivel de aceite que nosotros tengamos, esa consagración, esa búsqueda, la comunión, la entrega que tengamos por Él. Y escuche bien esto, porque en aquel día, así como estas 5 quisieron negociar con las prudentes para obtener aceite, muchos en aquel día querrán negociar con el Señor. Y está hablando la iglesia. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Es triste. Que hay muchas personas en las congregaciones no salvas, que no han nacido de nuevo. ¿Y cómo nosotros podemos saber si alguien ha nacido de nuevo? Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Porque tienes otra naturaleza que repudia el mal. Y aunque peques, no te quedas conforme con el pecado. No eres indulgente con él. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, escucha iglesia, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, porque el día llegará. Así usted y yo no lo consideremos. Señor, Señor, escuche bien, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Más que los dones, más que los talentos, es la presencia del Señor. Por eso el Señor dijo, por su fruto lo conoceré. Por su fruto, no por lo que podamos hacer, lo que podamos manifestar. Y dice, manténganse listos con la ropa bien puesta, ajustada y la luz encendida. Es tiempo de llenar nuestras lámparas del aceite de la unción, para que lo que se ha apagado en nuestra vida empiece a arder. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. ¿Qué estamos haciendo mientras esperamos?
¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Estoy siendo diligente en buscar lo que necesito? ¿Estoy valorando lo que he recibido? Asimismo deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Y dice: ¿son pocos los que van a salvarse, Señor?, preguntó uno. Y el Señor les dijo: esfuércense por entrar en la puerta estrecha. Es la búsqueda todos los días. Es morir a la carne cuando la carne quiere otras cosas. Es entrar por la puerta estrecha, porque por la puerta ancha muchos entran. La satisfacción, la gratificación inmediata que no nos permite tener conciencia de futuro, de destino. Esa es la puerta ancha. Porque les digo, muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les contestará: no sé quiénes son ustedes. El Señor no nos quiere ni fríos ni tibios. El Señor nos quiere ardiendo. El Señor nos quiere en fuego. Y es a lo que el enemigo le teme. Satanás le teme al fuego, porque él mora en tinieblas. Y sabes que el fuego, él sabe que el fuego trae luz a nuestras vidas y nos evita los tropiezos. Ese fuego que permite que nosotros podamos caminar en lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas. Así que allí donde estás, dile: Señor, aquí está mi lámpara. Yo soy tu lámpara. Yo soy la lámpara. Señor, reconozco, quizás pueden decir algunos, que mi aceite ha mermado, Señor. Mi aceite ha mermado. Ya no me deleito en lo que me deleitaba antes contigo, Señor. Me he vuelto a alguien carnal. Lo que había dejado lo retomé, Señor. Pero yo quiero vivir una vida fructífera, porque alguien que está ardiendo es alguien que da fruto. Alguien que vive una vida fructífera. Alguien que arde es aquel que anhela la presencia de Dios. Alguien que arde es aquel que aun cuando se cae, aun cuando peca, no se queda conforme con lo que está haciendo y va a la presencia del Señor una y otra vez. Necesito arder, Señor. Necesito arder. Necesito arder, mi Dios, para poder prevalecer en medio de lo que estoy viviendo. Quiero que sea mi condición. Así que allí donde estás, dile: Señor, lléname. Lléname de tu presencia. Lléname de ti, Señor. Quiero mantener la actitud que tú quieres mientras espero. Mientras espero tu retorno. Lléname, Espíritu Santo. Quiero estar en las condiciones necesarias para cuando vengas o cuando yo parta de este mundo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia. Aquí estoy. El fuego del Señor, el aceite de su unción quita toda frialdad. Toda frialdad. Porque sabes, una vida fría no va a producir impacto en nadie ni en nada. Una llama tenue, una llama que se está apagando, no puede hacer arder a nadie. Por eso el Señor quiere traer fuego. Fuego a lo que dices, fuego a lo que haces, fuego aún a tu